Es un gozo saludarles nuevamente. También aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación para el estudio de la palabra de Dios esta hora. Como hemos orado, nos hemos encomendado en las manos del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Hemos venido estudiando la gran profecía de los 7 sellos. La segunda visión del apóstol Juan comienza en el capítulo 4, continúa en el 5, en el 6 y así sucesivamente. Es la visión más larga, termina hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Abarca varios capítulos esa visión. Hemos visto que los primeros 2 capítulos nos muestran la solemne escena del juicio en el lugar santísimo del santuario celestial, esa puerta que se abrió en el cielo, y cómo el Cordero recibe toda la autoridad, el poder para realizar el juicio sobre los habitantes de la tierra. El juicio se inicia según la profecía de Daniel 8:14, en la fecha señalada al final de los 2300 años proféticos, es decir, en 1844. Y cuando el Cordero abre el primer sello, aparece en lenguaje simbólico, símbolo de aquellos que vivieron en la primera etapa de la historia de la humanidad, desde la creación hasta el diluvio. Luego el segundo sello nos habla del juicio sobre la segunda etapa de los habitantes de la tierra, desde el diluvio hasta Cristo. La tercera etapa nos presenta el juicio sobre aquellos que vivieron desde Cristo hasta el comienzo de la Edad Media, el año 538, cuando se le da la autoridad y el poder al obispo de Roma para recibir también el poder político y no solo el religioso, y para perseguir y matar a los disidentes. Esto fue lo que estudiamos en nuestro último tema. Ayer dice en el versículo 7, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el sepulcro le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Anoche estudiamos ese periodo de la historia de la humanidad cuando un hombre tiene el dominio completo político y religioso sobre una cuarta parte de la tierra conocida de aquel entonces, toda Europa occidental. Y de esa manera se le da el poder para perseguir y matar a los herejes y a los disidentes. Si lo que vimos anoche es impresionante, pues esta noche nos toca ver la continuación de ese periodo, ahora con una encarnación, una persecución encarnizada y más viva. No terminó ese caballo negro, ese caballo amarillo de la muerte, montado por la muerte, que se le dio autoridad a matar y para perseguir. Ahora en el en el quinto sello, en esta noche, vamos a ver una escena similar, solo que ya no se presenta un caballo. Si leemos
en el versículo 9, dice así: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este quinto período de la historia de la humanidad nos presenta como símbolo principal de ese período alma, los que fueron perseguidos y martirados. Centro de este son. Y que anoche vimos la protección bajo el dominio del poder papal, no, 1500, 1500. Un momento, golpe sacudió a la iglesia católica, a predicación, verdad, por desestabilizó el poder papado por. Fue tan grande la influencia de la reforma que en 50 años cundió por toda Europa, desde Inglaterra hasta los Bajos, hasta los países de Europa oriental y Europa occidental. La reforma fue como que prendieron fuego a una mecha y la pólvora se regó rápidamente. Miles y miles, millones de personas que habían estado por tantos años bajo la acción absoluta del clero, ahora bien, podían tener libertad diaria y a pesar de que por influencia de las naciones que se hicieron ustedes, al principio la reforma comenzó bien. Un hombre se levantó y se atrevió a desafiar a un gobierno que había dominado toda Europa por 1000 años, 700 años. Entonces, un hombre levantarse y decirlo mal, pero su predicación y su valor tendió el valor de otro, y uno tras otro fueron levantando los reformadores. En cuestión de 25, la nación de Alemania entera había sido sacudida por la reforma de Martín. En Francia se levantó Calvino, en Suiza, muchos reformadores. En realidad, la historia nos cuenta de líderes nacionales que adoptaron la reforma. Son decenas de reformadores, muchos de ellos les costó defender la verdad de su propia vida. Pero la reforma cambió inmediatamente después de ese
tiempo en que el papado quedó como desestabilizado, no sabía cómo reaccionar, porque ellos pensaron que iba a ser algo que al declarar hereje a Martín Lutero, eso se iba a acabar y ya no iba a seguir, pero al contrario, se regó más, y finalmente el papado tuvo que reunir fuerzas en un congreso que hasta el momento es el congreso, cuando hablamos de congreso, de concilio e iglesia, el concilio de la Iglesia Católica más importante. Este concilio se llamó el Concilio Trento, por la ciudad donde se reunió. Normalmente los concilios de iglesia se reunían, deliberaban, a veces días, a veces semanas, pero en este caso, el Concilio de Trento lo manda a citar el Papa con representantes de la Iglesia Católica de todas las naciones, y comienza en el año 1545, o sea, 11 años después de la Reforma Protestante. Y ahora, ¿qué hacemos? Los primeros 15 años de la Reforma estaban ocupados en tratar de callar y ponerle fin a Martín Lutero como individuo, pero cuando la Reforma se regó, pues ahora la Iglesia Católica manda gran concilio de la Iglesia. Comienza en el año 1530, demorar 18 años en concilio. No quiere decir que estaban todo el tiempo reunidos. Se reunían a veces por meses, luego regresaban a sus distintos países y volvían a reunirse. Y volvían a reunirse año con año, con año, con año, siempre en la misma edad, Trento. Por eso el Concilio de Trento dura al 1500 años. Yo no voy a explicar la importancia de ese concilio. Ya 5 años, el año 1040, o sea, tan solo 12, 13 años después de que surge la Reforma por Martín Lutero, se forma la compañía más conocida por los jesuitas. Es una orden que fue aprobada por el papado en Roma, cuyo propósito era atacar la Reforma y ponerle fin. Déjenme leerles un poquito de los jesuitas. Fueron fundados por un monje Dios Torrent, español, el fundador de los jesuitas, formó su orden y reclutó gente de todas las naciones para formar parte de esa orden. Había muchas órdenes de nazis, pero en este caso va a ser la más impresionante. La orden. Y dice aquí, la causa de la Reforma Protestante de los siglos
página 240. La causa de la reforma protestante se veía rodeada de gran peligros y ataques. Papa había mandado anatema, maldición, y sonaban contra Alemania y contra Ginebra los anatemas, o sea, maldito todo el que siga las enseñanzas de Lutero, maldito todo el que siga las enseñanzas de Calvino y de Zwinglio y de los demás reformadores. Tronaban todavía desde Roma estas anatemas del papado, y poderosas naciones que se habían mantenido, naciones, líderes leales al papado. Ustedes deben entender que Europa, naciones enteras se hicieron protestantes cuando los líderes de estas naciones, los reyes, se hicieron protestantes, pero otras naciones se mantuvieron católicas. Y esas naciones estuvieron católicas, se unieron para atacar la reforma protestante. ¿Cómo podrían vencer los grandes ejércitos a los protestantes? Los reformadores no estaban organizados eran simplemente toda la Europa protestante se bebía formidable enemigo. Pasados los primeros triunfos, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la reforma. Y así es como se forma la orden de los jesuitas. Y dice aquí el conflicto de los siglos. Orden de los jesuitas en el año 1540 en Sevilla, España. Pero rápidamente cunde por toda Europa. Esta orden llegaría a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, los miembros de esta orden, de los jesuitas, no reconocían más ley ni más sujeción que las de su orden. No tenían más preocupación que la de extender su poderío. Eran libertados por el Papa de toda obligación de servir o ser leales a las naciones. Todas las tenían que obedecer. Una nación solo se sujetaban de la orden de San Ignacio de Loyola. Se encuentra registrado el conflicto de los siglos. San Ignacio de Loyola, escribió la orden, libro que regía orden, la constitución de la compañía de Jesús. El Papa dio la posición de ese manual, orden y le dio su aprobación. Y en este manual dice: todo aquel que quiera entrar en el noviciado
debe en el mismo momento renunciar a su voluntad propia, a su familia, a todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra, y debe sujetarse a las constituciones de la compañía de Jesús, que son la obediencia más absoluta a sus superiores y al Papa. Mismo San Ignacio de Loyola escribe que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia sus instrumentos humanos, sus superiores de la orden, y deben actuar como si fueran cadáveres. En otras palabras, tienen que dejar llevar para donde tienen voluntad propia, que se dejan llevar a cualquier parte, sigue diciendo, y tratar de cualquier modo, o como el bastón que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana. Son los miembros de esta orden. Un bastón. Alguien los dirige, no se dirigen ellos. No tienen pensamiento ni voluntad propia. Reglas de la sociedad de los jesuitas. Esta sumisión, sigue diciendo la regla de los jesuitas, es absoluta y es ennoblecida por lo que la motiva, y prosigue San Ignacio diciendo, debe ser pronta, alegre y constante. El religioso que es parte de la orden debe cumplir gozoso, en obediencia absoluta, todo lo que se le ha encargado por parte de sus superiores para el bien común, seguro de que al hacer así está haciendo la voluntad divina. No debe cuestionar ninguna orden, sino aceptarla como viniendo directamente de Dios. Ahora, esta orden tiene como principal objetivo defender romanismo, no solamente físicamente, bien con vía lanzas, atacarlas antes y desbaratar. Sigue diciendo aquí el conflicto de los siglos en la página 249. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos a un fanatismo total, que los habilitaba para soportar peligros, para oponerse al poder de la verdad con todas las armas del engaño. Para los jesuitas ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal en toda Europa. Al darse a conocer como miembros de la orden, los jesuitas se presentan con cierto aire de santidad, donde fueran los de visitan las cárceles, atienden a los enfermos y a los pobres, hacen profesión de haber renunciado al mundo y todas las cosas mundanales, y llevan el sagrado nombre de Jesús, de allí el nombre jesuitas, seguidores de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta vida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato, no solo eran perdonables,
sino dignos y recomendables, siempre que sirvieran a los intereses de la causa de la orden, para ayudar a la iglesia contra el protestantismo y al papado a recobrar su poder en las naciones. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Decían que para los hijos de los príncipes y de los nobles, y escuela para la gente adinerada del pueblo. Los hijos de padres protestantes eran inducidos a ir a esas escuelas porque ponían lo mejor en esas escuelas y universidades, y cualquiera que quisiera llegar a tener un cargo importante tenía que tener un título de la universidad. Sí, miles de hijos de protestantes se metieron a la universidad y no, los ricos, toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma para confundir la mente y ofuscar y embaucar que los traicionaran a la por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el fanatismo hacia el papado. Ahora, darles más poder y autoridad, se expide una bula y en el apéndice de los siglos nos habla de esta bula papal. Esta bula papal se establece una bula papal en el cual se restablece la santa era tan terrible de la intención que la mayoría la Santa Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba el tribunal de la Santa Inquisición, aún en los países católicos había sido abolida la Santa Inquisición por las naciones y los gobernantes, por lo terrible que era. El terrible tribunal se restableció por los gobernantes obedientes al Papa. De ahí en adelante comienza el reinado del terror. Hermanos, si lo que estudiamos anoche, como pueblos enteros fueron exterminados, eso es juego de niños. Dice aquí, las atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En gran cantidad de países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento
y de los artesanos más expertos, todos fueron asesinados. Se vieron obligados a huir. Estos eran los medios que valía Roma para apagar la luz. Se pasaron decretos prohibiendo la lectura de la Biblia, diciendo que la gente no podía interpretar la Biblia y que solo los estudiados y sacerdotes podían leerle la Biblia al pueblo y explicarse correctamente. El Concilio de Valencia puso a la Biblia en la lista de libros prohibidos. Index, es decir, índice de libros prohibidos. Y luego la Santa Inquisición comenzó a perseguir a todo el que tuviera un ejemplar de la Sagrada Escritura. Sin embargo, más los perseguían, más solo Dios pudo proteger de forma protestante. Si no hubiera sido, pero gracias a la acción del Señor, el protestantismo siguió dando y regando. Entonces, el papado desató más por eso este periodo dice que abrió el quinto sello. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿por qué dice aquí las almas de los muertos? Estamos hablando de un periodo de terrible mortalidad. Si el periodo anterior, el caballo amarillo, el que lo montaba muerto y le seguía el sepulcro por detrás, ahora imagínate donde lo que le mostró a Juan y más un que en seguidores un es enseñaba la verdad, eran seguidores de aquellos que predicaban como después de Martín. Ahora naciones era odio. Hermanos, y lo que acabamos de leer de Juan, cuando él vio las almas bajo del altar. Tal. El pastor
simple vista podría parecer que los que murieron, sus espíritus conscientes, porque dice, claman gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten que que fueron muertos durante ese periodo, ahora claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Están pidiendo que se haga juicio, que se haga justicia y que se vengue tanta atrocidad. Podría dar la impresión como que están conscientes, están vivos, clamando. Recuerden, los seres no lo y bajo estar los mártires debajo bronce, tenía una de bronce, se mataba sangre es palabra en griego, es en hebreo, y se refiere a algo separado del cuerpo, como tiene el concepto de la gente en general, de que cuando uno se muere, el cuerpo va al sepulcro, pero el alma tiende al cielo. Nunca en la Biblia se van a en hebreo o uje en griego se refiere a algo que existe separado del cuerpo. La primera vez es la palabra nef, Biblia lo encontramos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, todo lo que se traduce como seres vivos. La primera vez es esa palabra nef en plural im en hebreo está en Génesis capítulo 1 y versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Esa palabrita traducida, seres vivientes, en hebreo es nefeshim, es la misma palabra que se traduce como alma en otros lugares de la Biblia. Nuevamente encontramos la misma palabra en el versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos
marinos y toda alma que se mueve. Aquí la palabrita alma es nefesh otra vez. En la Biblia Reina Valera revisada la traducen todo ser viviente. La palabra alma se refiere a un ser viviente, a un ser que tiene vida. Se puede referir a peces, aves, a los animales o al hombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 dice en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Otra vez, esta expresión ser viviente en hebreo nefesh. Si buscamos en la Reina Valera antigua, no sé si allá en el control están proyectando, me pueden ver la Reina Valera antigua. Vamos a ver cómo lo traduce. Algunas de las Biblias que ustedes tienen en su mano van a ser Reina Valera antigua. Vean cómo se traduce aquí. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Aquí lo pueden ver. Palabra alma. El hombre, cuando Dios lo creó y le dio la vida, es un alma viviente. Sigamos por un momentito con Reina Valera antigua y les voy a mostrar algunos otros versículos. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y dice el versículo 5. Ahora estamos leyendo en Reina Valera antigua. Y Abraham a Sarai su mujer, Lot su hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dice que Abraham tomó a Sara su esposa y a su sobrino Lot, hijo de su hermano, a todo el ganado y a las almas. ¿Cómo es que Abraham agarró a las almas? Si fuera espíritus desencarnados, ¿cómo es que Abraham iba a llevar a las almas? Está hablando de las personas, de los esclavos, de los siervos que habían adquirido en Harán. Seres humanos, pero se le traduce como almas. Podríamos ir leyendo esta palabrita nefesh solo en el Testamento aparece más de 700 veces. Derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en alma viviente en el mar.
Si fuera alma como la gente lo entiende, que un alma sale del cuerpo cuando alguien muere, como dice aquí, murió toda alma en el mar. Aquí está hablando de los seres marinos, de los peces. Se les llama alma por ser vivo. Eso es lo que significa alma. Entonces, una manera de traducir es personas. Si volvemos al texto de Génesis 12:5, de Abraham, tomó a Sara y a Lot, ¿sí? Y las almas que habían adquirido en Harán. Estamos teniendo un poco. Hoy. Ahora, pónganmelo el versículo, pero pónganmelo en Reina Valera revisada de 1960. Ahí está. ¿Sí? Notaron que ahora la palabra alma se cambió por persona, para que entendamos lo que quiere decir la palabra alma. La palabra alma es persona. Entonces, quítense de su mente esa idea de que en el quinto sello lo que Juan vio fue espíritus desencarnados, fue a almas que andaban flotando debajo del altar. Está hablando de seres vivos, de personas. Pero la palabra Nefesh también se usa de otra manera en el libro de Génesis. Carlos, en Génesis capítulo 9. Génesis 9. Vamos a volver otra vez a Reina Valera antigua. En Génesis 9, versículo 4. Génesis 9, 4. Pero con esto dice Valera revisada. Pon ahora Valera antigua. Carne con su vida, que es su sangre. Dice lo mismo. Carne que es su sangre. La palabra que produce vida aquí es la misma que se traduce como alma. Sigue diciendo el versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Ahí la palabra es nefesh, alma. Así que otra de la palabra nefesh es vida. Pero el versículo 4 dice, sangre es vida. Volvamos a poner el versículo 4 en la pista. Con su vida, que es su sangre. Entonces, alma, vida, es la sangre, porque en la sangre va la vida. Cuando una persona se derrama, se le fue la vida. No podemos perderla y seguir vivo. Ya cuando una persona se desangra, se le va vida, muerte, porque la sangre es la que lleva el oxígeno a todas las del cerebro y también nutrientes todo el cuerpo. Por eso que en la sangre está la vida. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora, habiendo entendido esto, versículo muy interesante. Allí mismo en el libro de Génesis,
en el capítulo 4. Y vamos a ver cómo se usa este lenguaje de la sangre. Génesis capítulo 4 dice en el versículo 9. Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama. Aquí a la sangre se le da la cualidad de poder clamar. Todos sabemos, voz es un lenguaje figurado, lenguaje simbólico. A voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Caín mató a su hermano. Y ahora Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Él dice: no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Y Dios dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto quiere decir, está pidiendo que haga justicia, que se vengue ese asesinato. La expresión que la sangre clama desde la tierra quiere decir, está pidiendo justicia, está pidiendo que se haga juicio sobre eso. Habiendo visto esto, ahora podemos entender mejor el quinto sello. Si volvemos a Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9 dice: cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas. Las almas, ya vimos que es la sangre también. ¿Es la vida o es la sangre? Vi las almas y ya explicamos que el altar de bronce donde se mataban los sacrificios, allí debajo del altar caía la sangre del sacrificio. Aquí se está comparando a los mártires como que entregaron su vida en sacrificio por Cristo, y su sangre clama que se haga justicia. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que entendemos el quinto sello en lenguaje figurado. Está hablando de los mártires. Está hablando de los que derramaron su sangre por Cristo. Y no quiere decir que los muertos están conscientes y que pueden hablar, clamar. Es un lenguaje, repito, figurado, como una ilustración donde la sangre clama pidiendo justicia. En el versículo 11 que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, bajo el sello hay mártires. Bajo el tercer sello hay mártires. Bajo el segundo sello hay mártires. Bajo el primer sello, desde la creación en adelante, fue el primer mártir. A lo largo de la historia ha habido mártires. Pero este versículo, refiriéndose a los que murieron en la época de la Reforma, fueron mucho más que en cualquier otro periodo. Solamente basta con recordar lo que se conoce como la noche de Bartolomé.
San Bartolomé. Noche de San Bartolomé fue la masacre de los protestantes. Pueden leer de eso, el conflicto de los siglos también. Y hermanos, impresionante ver cómo en una sola noche, en el día de San Bartolomé, se quitó la vida cientos de miles de protestantes, llamados hugonotes, y se les llamaba a los protestantes, eran seguidores de un hombre llamado Hugo, y les decían hugonotes, como a los luteranos les decían luteranos por Lutero, y a los seguidores de Calvino, calvinistas, y como hoy en día muchos les dicen a los que escuchan al pastor Gambetta, gambetistas, ¿verdad? Como en forma de desprecio, de desprecio. Está un poco, creo que vamos a tener problemas. La masacre los que por Francia entre protestantes católicos, todo esa de San se donó una campana de una de is católica protestante. La gana sac llama santos hizo si se mandaron mensajes en Roma ya cumplido la papa la noticia llegó, se hizo fiesta porque Roma no había protestado. Calle se dedicó ya fiesta y alzar papa recordar agradeciendo solo un ejemplo de algo. Cada palabra de Dios nos dice que les blanco y se les pidió que descansasen todavía un poco más hasta versículo 11, hasta que se completara el número. No, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos hermanos que también habían de ser muertos como él. Se completó de los durante la se completó el número de los durante el periodo de la Reforma Protestante, sino que todavía es no pureza. Jesús, Apocalipsis 3, versículo. Entonces, la del de Sardes se le dice, Apocalipsis 3:5. Tienes unas pocas personas que no han manchado, que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son y la vestidura blanca es pura, que son santos, que no mancharon vestiduras. Palabras que mantuvieron leales a Dios. Es el símbolo. Nuevamente, se usan todo salmas. Sí, en las palabras se dice, todos los que murieron mártires son declarados dignos de eterna en el juicio. Exacto. Eso es lo que está blanco. Son declarados dignos. La Biblia no eh, obviamente dos, porque en, está hablando aquí sello, juicio, ese juicio digna, pura, tienen derecho a vida eterna, pero desde todavía no llegó el momento de hacer justicia. Cansen un poco más tiempo hasta que complete el número de los. Vemos, se nos menciona, sabemos que
Va a haber mártir. Horrible. Repito la palabra. Digamos, solamente es ¿por qué no lo destruyó? Todas estas son, pero la palabra promete Dios al menos, y que los somos leales a Dios, podríamos, y él murió darnos, pero todos vamos al libro capítulo de todos los fieles de Dios. Hebreos capítulo nos dice en el versículo 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo faltaría tanto de David, Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron sepultados, unos estaron, taparon bocas. Dios no, por los leones. Dios protegió unos de sus hijos, pero sigue diciendo, otro, sí, aceptando el rescate de obtener mejor relación. Otro, experimentar pérdida. Y además de esto, prisiones, cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, cabra, pobres, angustiados, maltratados, cuales errando por el desierto, por las cuevas, por las cavernas. Todo eso, buen testimonio me promete, proveyendo Dios a nosotros perfeccionados para va a llegar el momento. Dios va a dar todo parcial, van a toda la era. Estudiamos esto al vimos vestida brillante, oh, pero por pero, Señor, dieron entonces uno y a otro solamente la promesa es la de prevenir un porque fiel es Dios que no hará ser más ir, no que juntamente con la oración dará la salida para que dais soporte. Dios más posible paz ángeles estén a un lado, redimidos son los vos queremos. Sí. Cuentan palabras del Señor. Dice, lo ven, Señor, y me han perdido de gracia. Todo esto, versículo 21, lo harán por causa de tu nombre, por ya. Sigue diciendo, versículo 20. Dice el versículo 20, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, sin causa
capítulo 16, 1. Estas cosas 10 te expulsarán, y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde servicio. Y harán esto porque no conocen al Padre mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os... Y en otro lugar dice, al tronco que no harán, y tu tronco fue tratado. Somos, tenemos, pero que no lo... Y eso es lo que importa de la... Y una cosa que a mí me impresiona, hay un libro, el autor es Fox, es William Fox. Y en ese libro de los largos época, ustedes quieren leer historias impresionantes, fieles, Dios, lean este libro. Es un libro que viera todo nuestro, ellos sorprenden. Yo lo he leído más, es impresionante. Lo que me sorprende, no lo puedo entender, es que todo, algunos son quemados, otros creados, otros son descuartados, otros les arrancan. Llega un momento, puede soportar, sin embargo, los vieron, Dios les humanamente quiere el nombre.
control, nuevo orden mundial, se le dé el poder y la autoridad nuevamente, se va a rehacer. Sobre esto, ¿quién hizo? Y todo lo que hizo Dios, ¿quién? Todo bien. Criar bien. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 18, dice en el versículo 3, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados por ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta ti. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será, y para siempre dejarás. Lo bueno es que a pesar de que este ser se rebeló y Dios le dio tiempo para desarrollar, usted quiere poderle responder a una escucha en el primer capítulo del libro de Arqueta o 1, y también en el libro Historia de Sion, 1, y también en el libro que tengo aquí en la mano, se titula El Tic, que hay un capítulo de dónde vino el mal, el origen del mal y del dolor. Y este es el capítulo
30 conflictos de origen que Dios no lo destruyó de actualmente. El mal destruido, terminar. Pero Dios necesitaba que eres todo es un laboratorio preso, está viendo el destino de lo para que termine el drama del pecado va todo el universo. Aunque no tenemos todas las respuestas para las preguntas, por lo menos eso. El mismo Satanás va a ser destruido y dejará de existir siempre. No existirá más. Podríamos decir que no hace Dios lo que Dios planes. No somos, solamente debemos confiar en su promesa. Y si somos fieles, somos obedientes, día libre de toda influencia. Y por toda la eternidad el universo quedará resguardado pecado. En esta noche vamos a concluir y hemos visto el quinto periodo, el periodo de la reforma. Por cierto, digo, mañana es uno de los temas más interesantes. Y hasta ahora pues ha sido interesante lo que hemos visto. Mañana, y por cierto, vamos a tratar de explicar el sexto sello termina con la venida de Cristo, pero hay un séptimo. Es casi una contradicción. Como hago cada noche, les leo el versículo, los versículos que hablan del próximo sello, y entonces los dejo ya pensando en lo que será el día de mañana. Dice el versículo 12. Miré cuando el Cordero abrió el sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello nos va a llevar
ayudado tu iglesia? ¿Te ha servido de algo ser fiel todos tus años? ¿Dónde está tu éxito? ¿Qué fortuna has hecho? Ya los años se te han ido. ¿Ha valido la pena? Quiero decirte, Señor, gracias por ser mi amigo. Nada envidio, todo me lo has dado. Tu gracia ha sido suficiente para mí. Cuando no tuve un padre, tú estuviste allí. Cuando no tuve una madre, tú estabas allí. Cuando no tuve un esposo, también estabas tú. Cuando enfermé, tu mano me sostuvo. Cuando lloré, me consolaste. Si te pregunté, me contestaste. En mi soledad me acompañaste. Quiero decirte, Señor, gracias por ser mi amigo. Nada envidio, todo me lo has dado. Tu gracia ha sido suficiente para mí. Si hubiera de perderlo todo por amor a ti, lo tengo por basura. Eres mi fiel amigo Jesús. Eres el Padre que extrañé. Eres la madre que me recogió en su seno. Eres mi todo, Cristo mi amado. Cristo, mi Cristo, quiero decirte que te amo tanto, tanto, Señor. No quiero nada que pueda apartarme de tu presencia. Oh, mi Jesús, Cristo mi amado, mi fiel amigo, no hay en el mundo un amigo así. No tengo nada que pueda ofrecerte, mas hoy te entrego mi corazón. Esta noche vamos a dar nuestro último himno. Vamos a ser despedidos. Día grande viene, día grande cerca. Día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Vamos a arrodillarnos. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorioso. Te agradecemos, Señor, la bendición de haber estado juntos en esta noche, estudiando tu palabra, viendo de antemano la gran escena del juicio. Muy pronto llegará la etapa de los que estamos vivos sobre esta tierra.
Te agradecemos por las enseñanzas de tu palabra y porque aunque no tenemos respuesta para todo lo que quisiéramos saber, entendemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas son para nosotros, para nuestro. Te pedimos que nos des la fe para confiar en ti. Tú no nos pides que entendamos. No puede en la mente humana tan pequeña y finita